Argentina causa conmoción la noticia de la muerte por estrangulamiento de una niña de 12 años que estaba desaparecida hace más de un mes. Por el crimen fue detenido un hombre que había escapado de una cárcel y que la engañó a través del Facebook para concretar el encuentro. 5 semanas de búsqueda culminaron de la peor manera. El sábado a la noche, la familia de Micaela Ortega recibió la noticia más devastadora. El cuerpo de la nena fue hallado en un monte en las afueras de la ciudad Bahía Blanca. Por el crimen fue detenido un joven de 26 años que la habría engañado a través de un perfil falso en Facebook. La víctima estaba vestida como cuando se fue de la casa y dejó una carta de despedida. Según la autopsia, fue estrangulada con una remera y golpeada en la cabeza. No tenía signos de haber sido abusada. Los peritos determinaron que el ataque habría ocurrido el mismo día que su mamá denunció la desaparición. Micaela es una nena que está entrando en la preadolescencia, siempre intentando ir más allá de los límites que uno le pueda poner. Una nena normal, pero bueno, con todo eso que quería tener un noviecito, que quería salir y que bueno, nosotros estábamos trabajando con su papá en intentar ceder algunas cosas, pero no teníamos grandes problemas. Según el diario Clarín, el acusado Jonathan Luna tiene una condena por daño y lesiones que cumplía en el penal de General Roca en la provincia de Río Negro. Por buena conducta le otorgaron el beneficio de salidas transitorias, pero ya tenía orden de captura porque jamás regresó. Según los investigadores, el hombre contactó a Micaela a través de un perfil falso en Facebook de los varios que tenía abiertos. Para entablar un vínculo con la víctima, se habría hecho pasar por otra niña de 12 años. Así habría logrado convencerla de que dejara su casa. «Te va a ir a buscar un primo mío», le dijo para que la nena no se asustara al ver a un hombre en el lugar pautado para el encuentro. Llegar a ese chat no fue fácil para los investigadores. Desde mediados de mes, Facebook se negaba a suministrar las claves para acceder a él y fue necesaria una gestión de la Embajada de Estados Unidos para lograrlo. El permiso recién llegó el viernes pasado.